Y vamos a hablar precisamente a un mes ya de la posesión del nuevo gobierno a la cabeza de Luis Arce, un hombre que ha estado imbuido del tema económico, con quien vamos a conversar a continuación. Le damos la bienvenida a él, es economista de profesión, ex viceministro de Presupuesto. Nos acompaña el licenciado Jaime Durán, a quien le damos el muy buenos días acá en estudio. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Martín. Un saludo cordial a toda la gentil audiencia de Cadena A. Bueno, ha pasado un tiempo importante, pero no sé si el prudente como para que podamos hablar y hacer una evaluación a un mes del gobierno del presidente Arce, pero también pongámosle en cuenta 13 meses de lo que ha significado un gobierno de transición y duro golpe económico para las economías de Latinoamérica y el mundo entero, Liz. Así es. Si bien es todavía temprano para hacer una evaluación, yo creo que hay algunos elementos que ya nos permiten ver esto, ¿no? En primer lugar, tal como tú decías, es importante tener un diagnóstico de cómo ha dejado el anterior gobierno la economía. Y ahí basta ver dos indicadores centrales. Uno es el crecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, la tasa de expansión de la economía, que al primer semestre de 2020 registra una caída de 11%. Por otro lado, el indicador de la tasa de desempleo nos muestra un 11.8% de desempleo. Eso quiere decir que 12 de cada 100 bolivianos no consiguen trabajo. Ese es el estado de situación en el cual recibe el Luis Arce el gobierno. Ahora bien, en este primer mes de gobierno lo que se puede destacar básicamente son, creo, tres medidas importantes. La primera es el pago del bono contra el hambre, que son 1.000 bolivianos que van a beneficiar a 4 millones de personas. Eso significa una inyección aproximada de 4.200 millones de bolivianos. El impulso al tema del turismo, una inyección de 1.800 millones de bolivianos. Y por otro lado, también tenemos la necesidad de ampliar la inversión pública. En ese sentido, yo veo un cambio de expectativas en lo que significa el desempeño de la economía. La autocrítica siempre es importante. ¿Hay alguna autocrítica tomando en cuenta, licenciado, que el 2014 empiezan los números a variar de una manera global, general, a nivel nación y a nivel continente también, que no era de las mejores económicamente hablando? Ya había descensos en el costo de, por ejemplo, del petróleo, que afectaban indudablemente, y se hablan de cifras que no hablan de un anterior gobierno. Digo, del movimiento al socialismo concretamente hay una autocrítica que se puede decir, sí, los números no eran de los mejores por unas condiciones internacionales. Bueno, lo que pasa es que ahí hay que entender cómo funciona la economía, ¿no es cierto? A ver, desde el año 2014 hemos tenido precios que han superado los $95 de precio del petróleo, sobre el cual se calcula el precio de exportación de gas. Para 2016 teníamos precios que estaban por debajo de los $30. Entonces ahí los economistas ortodoxos dicen, debió haberse ajustado la economía. Pero ajustar la economía significa menor crecimiento y mayor tasa de desempleo. Lo que se hizo fue aplicar una política fiscal expansiva. ¿Eso qué quiere decir? Aumentar la inversión pública. Eso permitió que en los últimos 6 años, naturalmente, la tasa de crecimiento se mantenga alta. Hemos tenido los primeros lugares en crecimiento económico. La tasa de desempleo sea baja, estaba alrededor del 4%. Ahora, desde el punto de vista crítico, yo creo que, por ejemplo, una de las primeras señales que ha dado el presidente Arce han sido importantes en el sentido de, por ejemplo, no utilizar el avión presidencial, reducir los gastos, y en ese sentido me parece un cambio importante frente a la anterior gestión. A ver, por ejemplo, utilizar el avión, usted lo ha citado, licenciado Durán, no utilizar el avión presidencial es un gasto excesivo, lo dijo el presidente. En este tiempo tenemos que ser austeros, una de las primeras palabras que utilizó cuando fue posesionado. Significa que las anteriores gestiones gastaban por demás un poco, quizás no siendo austeros, preparándonos para algo que quizás es impensado para los gobiernos del país, el tema de la pandemia. Bueno, en realidad ahí hay que entender cuál es la dinámica de los gobiernos, ¿no? En realidad, yo lo que creo es que siempre hay campo para la austeridad, siempre hay campo
para todo lo que significa la optimización de los recursos. No es como en una familia, ¿no es cierto? Algunos gastos se pueden realizar cuando tenemos mayores ingresos y cuando estos bajan se tienen que naturalmente neutralizar. Pero fíjate una cuestión, Martín, que creo que es importante que conozca la población. Lo que se ha privilegiado en la anterior gestión, y yo calculo que en esta nueva gestión se lo va a hacer, es el tema de la inversión pública. Para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, el año 2019, incluso con los problemas de noviembre, se llega a ejecutar más o menos 3.800 millones de dólares. En cambio, a octubre del 2020, apenas se ejecutan 1.100 millones de dólares de inversión pública. En ese sentido, la utilidad es importante, la optimización de recursos es importante, pero en mi opinión es más importante destinar recursos a la inversión pública. ¿Cuál debería ser la orientación de aquí en más? Se habla de que gobiernos se pueden evaluar a 100 días aproximadamente, son 30 y algunos días del gobierno del presidente Arce, pero ¿cuál debería ser el lineamiento? ¿Seguir así, no utilizar los aviones o el avión? ¿Otro tipo de, quizás vender el avión presidencial, que se ha hablado en algún momento que era un gasto excesivo e innecesario? ¿Tienen alguna de las opciones que ayuden a reflotar, tomando en cuenta que económicamente también hay sectores, por ejemplo, en campos de explotación que han dado cero? Digo, la economía tiene que reformularse de acuerdo a este tipo de acciones que son no necesariamente exclusivas de la economía, pero que tienen afectación. Bueno, ahí comencemos por señalar que un error que en mi opinión cometió el gobierno de Áñez fue financiar el gasto corriente con préstamos, ¿no? Fíjate, en términos de la orientación que deberían seguir, el día de ayer hemos conocido dos importantes señales, ¿no? El tratamiento en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que permite que haya una devolución del 5% del monto de las facturas que obtengan las personas que tienen salarios menores a los 9.000 bolivianos. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 100 bolivianos que uno compre con factura, 5 le van a devolver. Eso significa, en términos fiscales, más o menos 800 millones de bolivianos que van a entrar al fisco. Primera señal. Segunda señal, también está en tratamiento el impuesto a las grandes fortunas, que va a recaudar más de 100 millones de bolivianos. ¿Por qué digo que esta es la orientación correcta? Porque si bien se puede optimizar, se puede ser austero con varias acciones, lo importante en una economía es aumentar el ingreso, aumentar el tamaño de la economía, para que me entienda la población. Lo importante en estos momentos es aumentar el tamaño de la torta. Si aumentamos la torta, eso significa mayores salarios, mayores ventas y en general mejores condiciones de vida. Pero para aumentar el tamaño de la torta requerimos más harina, requerimos más huevos, requerimos más tiempo de cocción. ¿Quién va a poner eso? ¿La ciudadanía? ¿Con un sistema impositivo diferente? ¿De dónde se va a recaudar más harina, más huevo, más mantequilla para preparar una torta más grande? Que la economía funciona de esta manera. En la medida en que tú inyectas capital, por decirlo así, generas un impulso económico, el tamaño de la economía, el tamaño de la torta sea más grande. Para utilizar un ejemplo, si por ejemplo inviertes 5.000 millones de dólares como inversión pública, eso te va a generar un movimiento económico de 42.000 millones de dólares en términos del Producto Interno Bruto. En otras palabras, lo que tienes que hacer para reactivar la economía es generar un mayor nivel de gasto, un mayor nivel de inversión. Si por el otro lado intentas a la fuerza reducir el déficit fiscal haciéndolo simplemente por la vía del gasto, lo que vas a hacer es provocar una recesión. Ese fue el error, por ejemplo, en el gobierno de Macri, y por qué no decirlo, yo lo escuchaba, por ejemplo, a José Luis Parada, el ministro de Áñez, que decía que vamos a reducir el déficit fiscal a como dé lugar. Ese fue un error porque frenó la inversión pública, frenó el gasto y por lo tanto nos hemos metido en una recesión que ha sido agravada naturalmente por el coronavirus. Para hacer una inyección económica se requiere plata. ¿Esa plata la tenemos o vamos a tener que requerir de créditos internacionales? Se van a requerir naturalmente de créditos internacionales, ¿no? La gran ventaja que todavía mantiene Bolivia es que el perfil que tiene es un perfil que le permite endeudarse. Estamos hablando de que tenemos un nivel de endeudamiento del 30% del Producto Interno Bruto,
las posiciones más exigentes dicen que el límite es del 50%. En ese sentido, yo creo que no hay que tenerle temor a la deuda. Lo importante es que esa deuda esté dirigida a la inversión y no al gasto corriente. Esa, en mi opinión, tiene que ser la gran diferencia entre el anterior gobierno y el nuevo gobierno de Luis Arce. Pero una persona, en este caso, un país, un Estado que solicita crédito, pero al mismo tiempo habla de condonación de deudas, ¿no es un poco contrastante ese tema? ¿Qué institución internacional, si habla de condonación, va a dar crédito? ¿Eso es viable? Totalmente viable. Lo que ocurre es que al momento hay una discusión en el mundo respecto a los impactos del coronavirus y las posiciones en las que han quedado las economías. No debemos olvidar que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional u otras instituciones están hablando de gigantescos paquetes de préstamo que se están realizando. ¿Cuál es el análisis que se está haciendo? Lo que ocurre es que las economías han quedado bastante golpeadas, por lo tanto, lo que requieren es un diferimiento en los pagos, pero también una inyección de capital. ¿Por qué razón se está hablando así en el mundo? Porque lo que se quiere evitar es una depresión mundial. Por lo tanto, las puertas están abiertas en el ámbito internacional. Sin embargo, lo que yo considero que tiene que hacer el gobierno es contar evidentemente con el apoyo internacional, eso no hay que negarlo, pero lo fundamental está en que aumentemos el nivel de producción. Para ponerlo en sencillo, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar todos. Si trabajamos más, vamos a generar más producto, vamos a generar más impuestos y con eso vamos a salir de la crisis. Dos cortitas como yapa para el ex viceministro de Presupuesto. Si un Estado requiere condonación, pero también trabajo, ¿eso se puede achicar, por ejemplo, al empresariado privado? ¿También necesitan condonación y reinyección? ¿Se puede pensar, por ejemplo, que también necesitan ellos, como pequeños y medianos empresarios, por ejemplo? Bueno, ahí hay que tener cuidado, ¿no? No debemos olvidar que el sistema financiero boliviano lo que hace son actividades de intermediación financiera. Es decir, todo lo que tenemos en términos de ahorro lo prestan. Por lo tanto, a mí me parece que eso no sería correcto. Otra cosa es el ámbito internacional, donde estamos hablando de gigantescas instituciones. Yo lo que creo que los criterios no son comparables y en general hay que distinguir entre lo que es la deuda externa que pueda tener un país y lo que podamos hacer internamente en términos de canalizar el ahorro de la gente a lo que significan los créditos que tienen que mantener su ritmo porque es como la sangre para la economía. ¿Jaime Durán volvería a ejercer el cargo si lo invita nuevamente? Bueno, yo ahora estoy cómodo como analista económico y profesor universitario y lo que me gusta hacer es análisis de la economía. Bueno, le agradecemos al economista y ex viceministro de Presupuesto Jaime Durán que estuvo con nosotros acá en Levántate Bolivia. Tenemos